Déjenme por favor compartir pantalla. Si no se ve o se para la presentación, por favor me avisan. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de antimicóticos. Así como ustedes trabajaron este acápite en bacterias de segundo año, cuando trabajaban, eh, por decir así, la naturaleza y en bacterios veían, al margen de ver las bacterias, veían la parte antivirales, y virología y la parte de micología. Ahora vamos a trabajar un poco en el tratamiento de aquello. Algo que hay que recordar y que es importante que ustedes lo tengan presente es que los antimicóticos cobran mucha importancia cuando hay enfermedades como el VIH y la diabetes y el cáncer, que son enfermedades que prácticamente hacen que el estado inmunológico del paciente disminuya, y esto hace también que la, eh, la presencia de ciertas infecciones asociadas a hongos se haga presente. Pero otra segunda premisa que a ustedes me interesa que no lo olviden es que eh, las enfermedades micóticas son el pan del día en la consulta, ¿sí? Desde micosis muy básicas, como candidiasis o como moniliasis, hasta infecciones tal vez más complejas en pacientes con VIH que probablemente van a ver en cualquier especialidad en la que te desarrolles, ¿sí? Algo que hay que recordar también de los hongos y las enfermedades o de las infecciones micóticas, es que son infecciones que no las curas de un día para el otro, de una semana. Los tratamientos llegan a ser largos, llegan a ser de 15 días, 20 días, 30 días, meses, inclusive, porque normalmente cualquier infección micótica cutánea siempre recidiva, siempre vuelve, siempre tú la tratas, está un tiempo el paciente sin esa infección y probablemente vuelve en un mes, 2 meses va a volver, asociado siempre a los hábitos higiénicos, asociado siempre a los estilos de vida, asociado siempre a cómo lleva su vida y al entorno del paciente. Entonces, desde esa lógica, vamos a entrar ya a los antimicóticos como tal, simplemente mostrarles algunas infecciones que pueden no parecer infecciones y no ser infecciones en la parte genital, pero sí lo son. Esta, por ejemplo, es una famosa candidiasis vulvovaginal, ya, que suele ser muy común en niñas, ya, menores de 5 años, menores de 10 años, cuando por accidente se dejan el jaboncillo y no lo enjuagan bien ahí abajo, ya, y se produce este tipo de infecciones. Lo mismo en la parte de los varones, ya. Algo que hay que siempre también recordar, y cuando tú estás viendo infecciones de este tipo en pacientes, tanto masculinos como femeninos, normalmente este tipo de infecciones se hacen presentes y visibles en las mujeres más que en los varones, sino que a veces en los varones simplemente puede parecer un pequeño salpullido o puede parecer algo pasajero cuando realmente no lo es, ¿sí? Lo que les decía, una candidiasis oral, también llamado la moniliasis oral, muy común, ya,
cuando los niños juegan con cierto tipo de productos, hablo de jaboncillos o otro tipo de sustancias que pueden producir este tipo de infecciones, alterando totalmente la flora bacteriana y la mucosa bucal, se produce esta infección. Por ejemplo, esto que no parece ser una infección es una pityriasis versicolor, fíjense. Y algunas más comunes en ciertos tipos de entornos, como ser las tiñas capitis, fíjense, las tiñas corporis, que a veces parecen simplemente un pequeño rash, ¿ya? Ya otros tipos de tiñas más complejas, ¿sí? Las famosas tiñas unguium, infecciones micóticas de las uñas, ¿sí? Las tiñas pedis, las tiñas cruris, otros tipos de micosis, y bueno, en eso tenemos una clasificación inicial en relación a los fármacos antimicóticos. Lo clasificamos como de origen antibiótico o los denominados antibióticos. Tenemos de dos tipos, los poliénicos y los no poliénicos. Dentro de los poliénicos tenemos a la anfotericina B y la nistatina, y los no poliénicos a la grisefulvina. De ahí tenemos a los azoles, que son de dos tipos, los imidazoles y los triazoles. Dentro de los imidazoles tenemos al miconazol, al ketoconazol, aquí falta el clotrimazol. Ya, y dentro de los triazoles tenemos al fluconazol, al itraconazol, al boriconazol. ¿Sí? Dentro de las pirimidinas fluoradas, que son otro grupo de antimicóticos, tenemos a la fluocitocina. Dentro de las equinocandinas tenemos a la caspofungina y las alilaminas, como la terbinafina. Esta es una clasificación de acuerdo ya por decir así, a los grupos, no son más grupos de acción, podrían considerarse a los asociados más a la estructura química. Sin embargo, paralelamente tenemos una segunda clasificación de acuerdo al mecanismo de acción. Ahorita vamos a ver la otra diapositiva, por favor. Se cruzó la diapositiva. De acuerdo al mecanismo de acción, ¿sí? Aquellos que van a actuar a nivel de lo que es la membrana micótica, ¿sí? Como ser los polienos, como ser la anfotericina. Aquellos que van a actuar a nivel de la síntesis de ácidos nucleicos, como ser las pirimidinas, la fluocitocina. Estos siguientes van a actuar igual a nivel de lo que es la membrana del hongo, a nivel del, como ser las equinocandinas, los azoles y las alilaminas, ¿ya? Y bueno, aquí abajo encuentran unas nuevas presentaciones, no son presentaciones, nuevos antifúngicos ya que han sido, digamos, creados los últimos 10 años, ya que han sido sacados a mercado, pero que todavía no los tenemos en nuestro medio, pero que es bueno que tal vez los conozcan, ¿sí? Y en eso es importante conocer otra clasificación interna, así como tenemos en los antibióticos los bactericidas y los bacteriostáticos, también tenemos en los antimicóticos los fungistáticos y los fungicidas. Aquellos que van a detener el crecimiento del hongo y van a fijar el hongo para que el mismo organismo pueda combatirlo y eliminarlo, ya que son muy comunes para tratamientos de infecciones superficiales, aquellos fármacos como el clotrimazol, el ketoconazol, el fluconazol entran en esta categoría de fungistáticos y algunos más que vamos a ir viendo conforme vamos a ir avanzando en el tema. Pero también tenemos los fungicidas, aquellos que van a matar activamente a la célula fúngica. Ya, su uso es deseable o altamente deseable y necesario en pacientes inmunodeprimidos, hablando de pacientes con HIV, pacientes con tratamiento quimioterápico tipo cáncer o pacientes diabéticos, tal vez ya de larga data, quienes requieren una eliminación total del patógeno. Algunos ejemplos fundamentalmente asociados a fungicidas son la terbinafina, la anfotericina, la caspofungina,
ya obviamente son más tóxicos, son más agresivos, más complejos en su manejo, manejo ambulatorio, manejo hospitalario, etcétera, ¿sí? Entonces, los fungistáticos son más de manejo ambulatorio, ya los fungicidas más de manejo intrahospitalario, como aclaración. En eso, una vez que vimos esta clasificación, tenemos otra clasificación que tal vez pueda servirles y que me interesa que también la conozcan, ya en relación a el lugar de acción asociado más a la presentación de cómo vienen para poder ser usados, ¿ya? Y en eso tenemos a los tópicos que van a venir en cremas, en ungüentos, ¿ya? Inclusive en sprites, como ser desde las alilaminas, la terbinafina, la naftitina, la nistatina, la grisofulvina, los azoles de uso tópico, como ser el clotrimazol, el miconazol, el ketoconazol, aunque el ketoconazol dejó de ser ahora una crema que se use ya los últimos 8 años, ya no usamos ketoconazol en crema, en un momento les explico por qué. Sin embargo, también tenemos los sistémicos, ya, como ser los poliénicos, en el caso de la anfotericina B, los azoles, como ser el fluconazol, itraconazol, verconazol y el ketoconazol, que ahora se usa vía más sistémica. El ketoconazol dejó de ser producido vía oral, ya, por demasiada hepatotoxicidad, ya, ahora solamente se usa por vía sistémica. Los antimetabolitos como la fluoxitocina y las equinocandinas como la caspofungina, ¿sí? Esta es una clasificación que también les podría interesar en el sentido de la aplicación y de cómo se van usando estos fármacos. Vamos a iniciar con un antimicótico de tipo sistémico, que es la anfotericina B. Ya, la anfotericina B, a diferencia de otro grupo de antimicóticos, este es uno de los antimicóticos de estrictamente uso intrahospitalario, ¿sí? Algo que ustedes tienen que recordar es que la anfotericina B, y si tú revisas y te enseñaron, era la teórica de antiparasitarios, ¿ya? Y hablaron de la leishmaniasis. En la leishmaniasis visceral, ¿ya? Y en la mucocutánea, dependiendo del tipo de la leishmaniasis, una opción de tratamiento llega a ser la anfotericina B, que ha sido usada por muchos años en nuestro medio en el ámbito hospitalario, ¿sí? Pero ahora la estamos viendo como antimicótico, ¿sí? En eso es que ustedes tienen que recordar que la anfotericina B viene o es considerada como una molécula anfipática, ¿sí? Viene con algunas presentaciones, ¿ya? Estas presentaciones fundamentalmente asociadas a el tipo de anfotericina que se usa, ¿ya? Y en esto la presentación convencional de la anfotericina es la molécula que la denominamos anfotericina desoxicolato. Estas son 4 presentaciones muy comunes, muy usadas en nuestro medio, ¿ya? Y en teoría la desoxicolato es la que se usa en todo lugar, porque no solamente es la más barata, sino es la presentación, por decir así, convencional y estándar, ya, además de que es la más económica, pero también es la que más efectos adversos produce, ¿sí? Por otro lado tenemos la presentación de dispersión coloidal, ya, que es una presentación de la anfotericina
ya en la que se busca fundamentalmente o trata de disminuir la toxicidad renal. eh, una de las moléculas más tóxicas o uno de los antimicóticos más tóxicos en la parte renal, doctores, es la anfotericina, ya altamente nefrotóxico, ya. Y por esa razón es que la dispersión coloidal fue diseñada fundamentalmente para tratar de evitar esta toxicidad renal, ¿ya? Eh, tenemos después la de complejo lipídico, ¿ya? La de complejo lipídico, esta tiene alto contenido lipídico, ¿ya? En la cual trata de fundamentalmente por su estructura, ¿ya? Mejorar o tener una mejor absorción. Y obviamente la dispersión coloidal, el complejo lipídico y el complejo liposomal o la presentación liposomal han sido diseñadas después de la desoxicolato fundamentalmente para tratar de disminuir las reacciones adversas. Aunque no con muy buenos resultados, pero algo disminuyeron las reacciones adversas, fundamentalmente la nefrotoxicidad, sin dejar de ser nefrotóxicos, porque aún lo siguen siendo. En eso tenemos la presentación del complejo liposomal o la liposomal, ya que esta es una presentación en la que a través de unas, podría decir, unas cápsulas que llamamos liposomas, ya, donde se encapsula la droga, ya, se busca que la droga se introduzca a nivel de la molécula micótica, o digo, de la célula micótica, ¿ya? Y igual se busque reducir las reacciones adversas en relación a la nefrotoxicidad. De los 4 doctores, la menos tóxica o la que se logró que pueda ser menos tóxica es la complejo liposomal y la que tiene mayor costo en teoría, ya la más barata, y estos son, digamos, intermedias en el tema de costos, pero las 4 vamos a encontrar en el mercado. La más usada por el tema de costos por el sistema público es la desoxicolato, pero cuando se puede usar el complejo liposomal por un tema de disminuir las reacciones adversas, es la del complejo liposomal. En esto el mecanismo de acción de la anfotericina, ¿ya? Está fundamentalmente asociado a su efecto a nivel de la membrana micótica. Este efecto fundamentalmente está dirigido a que se une al ergosterol de membrana, ya en teoría crea un grupo de poros en la membrana, ya porque se une al ergosterol, produce una interferencia con la permeabilidad o la función de la barrera osmótica, ya la formación de estos poros a nivel de la membrana micótica por su unión al ergosterol, ya está asociado fundamentalmente a que es fungicida, ya dependiendo la dosis puede ser fungistático, pero normalmente o lo usamos como fungicida por las dosis que usamos y por la presentación que usamos. Entonces, está demostrado en la actualidad, ya, si bien puede llegar a formar poros en la membrana micótica uniéndose al ergosterol, ya, lo que hace la anfotericina es, se puede decir, absorbe ya y succiona el ergosterol generando estos poros de membrana. Ya. Entonces, está claro también de que al generar aquello,
va a poder actuar y va a poder trabajar aumentando el estrés oxidativo de la célula micótica. Entonces, dos principios que hay que recordar cuando hablamos de la anfotericina B es de que al unirse al ergosterol de la membrana micótica, ya va a generar poros de membrana, va a absorber todo el ergosterol generando estos poros, ya creando esos conductos transmembrana que hacen y que alteran la estructura misma del hongo, ¿ya? Y el otro detalle que no puedes olvidar es que aumenta el estrés oxidativo de la célula micótica, ¿ya? Fundamentalmente siendo fungicida, ¿ya? El mecanismo de poder generar resistencia a la anfotericina B, hablando fundamentalmente de que un hongo pueda hacer resistencia, está asociada a la unión al ergosterol, ¿sí? Ya. En eso, algo que me interesa que ustedes recuerden en el detalle del espectro antimicótico de la anfotericina B, al ser un antimicótico de carácter sistémico, ¿sí? Porque yo te lo decía, la anfotericina B no la vas a encontrar en cremitas, no la vas a encontrar en tabletas, la anfotericina B, su presentación es totalmente endovenosa, ¿ya? Por lo que puede llegar a actuar sobre Cándida y casi todas sus especies, sobre Cryptococcus, Histoplasma capsulatum, Aspergillus fumigatus, micosis endémicas, y en realidad tiene un espectro muy amplio en relación a aquello, hongos filamentosos emergentes, las mucormicosis, el Sporotrich stenki y la leishmaniasis visceral, como les había explicado y les había dicho, de que era el tratamiento que usábamos en la parte hospitalaria para la leishmaniasis visceral. En eso, ya lo decía, que la presentación es totalmente endovenosa, ya. Si bien ya llega a tener una muy buena biodisponibilidad, teniendo un rápido pasaje a tejidos como ser hígado, vaso, pulmón y riñones, ¿sí? Ya. Tiene una muy baja penetración a nivel sistema nervioso central o a nivel líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Tiene una vida media de 15, hasta de 15 días, ¿ya? Normalmente los valores plasmáticos no se alteran por el deterioro renal, hepático o hemodiálisis, ¿sí? La degradación en tejidos llega a ser lenta, siendo dame un momento, por favor. Esta cosa no se mueve. Ya, y teniendo una eliminación biliar del 15% y una eliminación renal del 3%. Sin embargo, miren, hay una particularidad en la que si su eliminación es biliar del 15% y una eliminación renal del 3%, ya, pese a eso, es altamente nefrotóxico, ¿ya? Y es por eso que dentro de los efectos adversos, cuando nosotros estamos administrando anfotericina B, ¿ya? Cuando estamos ya tratando al paciente, está internado nuestro paciente, le estamos dando su infusión endovenosa, ya el paciente puede llegar a presentar fiebre, escalofríos, ¿sí? Puede llegar a presentar tromboflebitis, por eso hay que diluirlo, hay que pasarlo lentito, ¿ya? Inclusive necrosis tisular. En la parte hospitalaria vas a ver que por la alta nefrotoxicidad que tiene la anfotericina B, es que van pidiendo creatininas en el tratamiento, en el uso de la anfotericina B con los pacientes que lo usan, piden creatinina inclusive cada 2 horas, ¿me entienden? Ya,
por lo menos unas 4 o 5 veces por día llegan a pedir la creatinina para ver cómo está funcionando el riñón y si está habiendo esta nefrotoxicidad. Algo que no hay que olvidar cuando hay una nefrotoxicidad por cualquier tipo de fármaco es que el riñón va a seguir siendo lastimado o va a mostrar alteraciones mientras tú sigas administrando el fármaco. Suspendes el fármaco, el riñón va a dejar de ser lastimado, obviamente. Entonces, por esa razón es que en el momento que se ve la nefrotoxicidad, se suspende el tratamiento, porque cuando el riñón se lastima, el proceso de recuperación no es rápido. Entonces, por eso, al producir nefrotoxicidad, la anfotericina B puede llegar a producir insuficiencia renal de inicio agudo y después crónico, ¿ya? Aunque lo precioso del cuerpo humano es que el cuerpo humano, una vez que se lastima o tiene algún daño, siempre busca la forma de corregir aquello y siempre busca la forma de recuperarse. Entonces, lo ideal es siempre detectar lo más pronto la nefrotoxicidad. Puede llegar a producir hipocalcemia e hipomagnesemia, ¿ya? Por lo que los niveles de creatinina y urea tienen que ser monitorizados así estrictamente. Pero inclusive he visto que piden cada 2 horas, cada hora inclusive la creatinina, porque como va cada 3 horas, cada 4 horas, cada 6 horas, porque se va evaluando el daño renal de la anfotericina B. En eso es que también cuando, si bien no se va a llegar a ver nefrotoxicidad o alteración en la creatinina o en la urea, se puede llegar a ver la presencia de cilindros o se puede llegar a ver inclusive disminución del potasio asociado a la hipomagnesemia, ¿sí? Por otro lado, dentro de las reacciones adversas del uso de la anfotericina tenemos la anemia normocítica normocrómica. Está fundamentalmente asociado a que la anfotericina llega a dañar tanto el riñón que la eritropoyetina producida por el riñón es que llega a ser lesionada, o no lesionada, sino alterada, ya la formación de aquella, ya generando procesos anémicos, puede llegar a poder producir arritmias ventriculares, ¿sí? Ya. Reacciones anafilácticas inflamatorias masivas asociadas a, un autor decía, a tormentas de citocinas, a procesos inflamatorios así súper masivos, tipo reacciones anafilácticas, pero también puede llegar a producir insuficiencia respiratoria cuando estamos usando la anfotericina. En eso es que la anfotericina, el uso de la anfotericina es de total uso intrahospitalario. La monitorización tiene que ser muy delicada, ¿ya? Y es por eso que tenemos que siempre manejar de esta forma a los pacientes, ya sea con una micosis sistémica o ya sea un paciente con leishmaniasis visceral, ¿sí? En eso, aquí les muestro, esta es una candidiasis oral, una moniliasis, ¿ya? Este es un sarcoma de Kaposi, ¿sí? Es una micosis, por decirlo, en los pacientes con VIH, ¿sí? En eso tenemos ya las indicaciones de la anfotericina, si bien las candidiasis invasivas en inmunodeprimidos, ya, o las candidemias, algún autor lo llama así, ya, o las candidiasis sistémicas, ¿sí? Son indicaciones de la anfotericina. Las meningitis y endocarditis candidiásicas, ya, son una opción. Las meningitis criptococócicas, las aspergilosis invasivas, las infecciones graves por histoplasma capsulatus, coccidioides mitis y las blastocitis dermatitis, ya, la profilaxis de infecciones micóticas en trasplantados de pulmón, ya, en aerosol, ya,
y las infecciones por SIGO, micetos y hongos filamentosos, ¿sí? Siendo las que más ahora se están manejando por la presencia de pacientes con VIH, las candidiasis sistémicas, las aspergilosis invasivas y las infecciones por histoplasma coccidioides, que son comunes infecciones en pacientes con HIV. En esto no hay que olvidar que tenemos la famosa neutropenia febril producida por el uso de la anfotericina, ¿sí? Aquí ven la presentación de la anfotericina, ¿ya? En la mayoría de sus presentaciones. Doctor, no se ve su presentación. ¿Se ha parado? Ya no está compartiendo. Ya, bien que me han dicho, ¿ves? Doctor. ¿En cuál estaba? Me van a hacer recuerdo ahorita, por favor. En indicaciones, doctor. Ahí se paró, ¿no ve? Desde medicina B, doctor. Ahí, doctor. Ahí, ¿verdad? Ya, La presentación del fármaco. listo. En eso, esta es la presentación del fármaco. Normalmente viene así la desoxicolato. Algunas variaciones en las otras presentaciones. Y bueno, ahora vamos a pasar a no vamos a decir primo hermano, pero es un antimicótico antibiótico que es la nistatina, ¿sí? Ustedes van a recordar la nistatina porque van a encontrar como componente de varias cremas de uso estético, ¿sí? De varias cremas que se usan en la parte de dermatitis del pañal, ya en las famosas escaldaduras, en el Nistagloss, por ejemplo, ya. La nistatina es una crema que se usa en varias áreas. Digo, es un antimicótico que se usa en varias áreas en su presentación de aplicación tópica, ¿sí? Sin embargo, el mecanismo de acción fundamentalmente muy parecido a la de la anfotericina. A diferencia de la anfotericina, la nistatina es un fármaco mucho menos tóxico, sin dejar de serlo, mucho menos agresivo, mucho menos nefrotóxico, y con más aplicaciones terapéuticas en la consulta por lo común del uso. El mecanismo de acción de la nistatina está asociada a la unión al ergosterol de membrana, al igual que la anfotericina puede llegar a formar poros en la membrana, ya lo que va a interferir con la permeabilidad, la función de la barrera osmótica de la membrana micótica, ¿sí? Al igual que la anfotericina, lo que la nistatina hace es succionar y secuestrar todo el ergosterol, produciendo estos poros y esta alteración en la estructura, ¿sí? Dentro de las indicaciones de la nistatina, si bien es un antimicótico muy usado, este se usa en las distintas formas de candidiasis, ¿sí? ¿Ya? Es uno de los más usados, ¿ya? Tanto en la candidiasis oral, en la candidiasis esofágica, en la candidiasis vaginal, en la candidiasis cutánea o en la candidiasis genital en el varón, ¿ya? Es la que más usamos. El tratamiento de la candidiasis fundamentalmente está en base a nistatina, ¿ya? Dentro de las presentaciones tenemos fundamentalmente vía oral, ¿ya? En tabletas y en jarabe para los niños, ¿ya? Pero la más usada en la actualidad es la presentación en vía tópica o en cremas, ¿ya? Y ungüentos, los cuales son usados
para poder tratar, ¿sí? Em, Tiene un margen de seguridad alto, aunque el uso en los jarabes en el niño, porque normalmente lo que nosotros le damos en una candidiasis oral, una monilitis oral en el niño, ya a veces cuando el niño, en el lactante, por ejemplo, menor de un año o de un año, cuando usa mucho chupón, digamos, y el chupón no ha sido bien lavado o ha sido excesivamente lavado y han dejado jabón o han dejado algún tipo de detergente en el chupón, ya se genera la candidiasis o la monilitis oral en el lactante, ya nosotros les damos un jarabe. El jarabe tiene que ser bien dosificado por un tiempo mínimo, entre 7 y 10 días, donde va a haber una remisión del cuadro. En cuanto remite, dejamos de dar el jarabe porque llega a ser tóxico, ¿sí? Dentro de las reacciones adversas de la nistatina, tenemos las náuseas, los vómitos, la diarrea, la irritación cutánea, ¿sí? Reitero, viene asociado a varias cremas de tipo estético y a varias cremas para la famosa dermatitis del pañal. Ya la dermatitis del pañal es aquella escaldadura cuando el paciente o el lactante o el menor de un año que usa pañal, ya lo dejan mojado mucho tiempo, esa piel se irrita, se inflama, pero también hay una alteración de la flora bacteriana y hay una infección por candidiasis, lo que ayuda la presencia de la nistatina en este tipo de cremas. Entonces, eso es relacionado fundamentalmente con la nistatina. Ya les decía, es la presentación vía oral. En el adulto podemos llegar a tener jarabes hasta de 500,000 unidades internacionales. Para el niño tenemos presentaciones de 100,000 unidades internacionales. Tenemos también la presentación vía en óvulos. Hubo un tiempo, hace unos 15 años atrás, en las que teníamos la presentación vía oral y en tabletas, pero era muy tóxica, por lo que se la descontinuó y se llegó a trabajar solamente con suspensiones y jarabes, ¿ya? Esta es la presentación en óvulos de 100,000 unidades internacionales, ¿ya? Y esa es la presentación en crema, ¿ya? O ungüento de la nistatina para uso tópico, ¿sí? Si bien las micosis pueden tener siempre una presentación clínica común, a veces no siempre viene un solo hongo, vienen varios hongos. Hace que usemos preparados tal vez mixtos o asociemos preparados, ¿sí? Entonces, desde esa lógica es que ahora tenemos la grisofulvina, ya, donde la grisofulvina fundamentalmente actúa a nivel o inhibe la mitosis, actuando sobre los microtúbulos del uso mitótico en la célula micótica, ¿sí? La grisofulvina es un antimicótico usado, o muy comúnmente usado, ¿ya? Al ser muy comúnmente utilizado, es por eso que podemos llegar a usar en Trichophytum, Epidermophytum y Microsporum y en las Tinea capitis. Estos son hongos muy comunes que vas a encontrar en la consulta, ¿sí? Ya. La grisofulvina es sintetizada a partir de un hongo también, que es el Penicillium grisofulvum, ¿ya? Y bueno, al ser usado en este espectro muy particular, hace que la grisofulvina pueda o sea, ser usada en forma muy común,
Estas, por ejemplo, son denominadas ya dermatomicosis o las dermatomicosis, ya, que son este grupo de hongos, ya, son comunes, ya les decía en la consulta. Algo que hay que recordar dentro de las reacciones adversas de la grisofulmina, si bien pueden producir cefaleas, mareos, parestesias, polineuropatías, pérdida de memoria, confusión e insomnio, asociado a la grisofulmina, ya, al actuar inhibiendo el citocromo P450, ya, es que vamos a tener dificultades en el uso con otros fármacos, antituberculosos, antidiabéticos, anticonceptivos orales, pilas. Por eso, mucho cuidado cuando estoy usando con este grupo de fármacos, que lo que van a hacer es interactuar, ¿sí? Fundamentalmente por la inhibición del citocromo P450, ¿ya? También puede producir otro tipo de reacciones adversas asociadas fundamentalmente a reacciones adversas de tipo alérgica, como también inclusive shock anafiláctico, ya. También puede llegar a producir enfermedades hematológicas, ya, displasias sanguíneas, ya, inclusive hemólisis, pero es en casos extremos, ¿sí? Sin embargo, estas son las reacciones adversas más comunes asociadas a la grisofulmina. Cuando hablamos de los epidermofitos, por ejemplo, la denominada en la zona del pañal, digamos, ya hablamos de este tipo de micosis, fíjense, ya. La famosa Tinea unguium, ¿sí? Tinea pedis. Las dermatofitosis o dermatomicosis o tiñas son también llamadas, ¿sí? Por eso les decía hace un rato, es por eso que son clasificadas. Y la grisofulmina es una de las que podemos usar ya dentro de este grupo, ¿sí? Si bien la grisofulmina, ya muy buena temporada y aún vas a poder encontrar presentaciones vía oral, ya de la grisofulmina, que lo que van a hacer ya, o sea, vas a poder tú ingerir o darle al paciente aquello, ya. Las presentaciones cutáneas también son muy usadas, además de los jarabes, ya. Lo más común en este momento usado son las tabletas que vienen de 500 miligramos, ¿ya? Los tratamientos no son de 7, 10 días, son de 20 días, 30 días, ya llegamos a darle hasta 2 meses al paciente. Pero, bueno, lo ideal es poder tratar de matar o tratar de disminuir la infección micótica, ya. Ese es el objetivo fundamentalmente del uso de la grisofulmina, ¿sí? Sin embargo, cuidar siempre de las reacciones adversas es lo ideal. Ahora, ya te decía, puedes tú dar grisofulmina vía oral y dar el tratamiento tópico con otro antimicótico. Y es aquí donde vamos a ver y vamos ahora a trabajar con los denominados azoles. Sí. Los azoles son un grupo de antimicóticos muy común usados ya en varias áreas y mucho en la consulta. Estoy hablando del ketoconazol, del clotrimazol, del fluconazol, del variconazol, del posaconazol. Entonces, seguro de que alguno de ustedes ha tenido contacto con este tipo de fármacos. El mecanismo de acción fundamentalmente de los azoles
Estos van a estar asociados a la inhibición de la enzima 14-alfa desmetilasa, actuando fundamentalmente igual en la membrana del hongo, ¿ya? Impidiendo la conversión del anosterol en ergosterol, ¿sí? Lo que altera la permeabilidad de la membrana plasmática y la acumulación de los peróxidos cuando estamos usando estos azoles, ¿sí? En esto vamos a clasificarlos en dos tipos, en los imidazoles y los triazoles. En los imidazoles tenemos el ketoconazol, el clotrimazol y el miconazol. Y en los triazoles tenemos el fluconazol, el itraconazol y el boriconazol. Dentro de los imidazoles, estos van a ser de espectro limitado, muy particular o muy centralizado. Escasa disponibilidad oral y efectos adversos que llegan a ser graves. Mucho tiempo tuvimos, tal vez muchos de ustedes no lo conocieron, o tal vez sí lo usaron, el ketoconazol vía oral, ¿ya? Pero los últimos entre 10 a 15 años, recuerdo yo, porque lo usábamos mucho tiempo vía oral y vía tópica, pero sí, ya debe ser unos 15 años que el ketoconazol salió de mercado en el vía oral, el de vía oral. Ya, salió de mercado por la lesión hepática que producía, era altamente hepatotóxico, ¿sí? Ya con 10 días de ketoconazol vía oral, el paciente resultaba ya con transaminasas elevadas, ictérico y con muchas complicaciones. Por eso se sacó de mercado la presentación vía oral y se mantuvo en mercado solamente la presentación vía tópica, ¿ya? Y la vía endovenosa para el manejo intrahospitalario, ¿sí? En el caso necesario, evaluando siempre riesgo-beneficio, cuidando y teniendo cierto tipo de consideraciones con cierto tipo de pacientes en particular. Por esa razón es que llegan a ser, siendo de este grupo, en su momento el más fuerte, el más representativo, el que se usaba demasiado era el ketoconazol, y de ahí cayó el uso del ketoconazol para solamente la presentación vía tópica y la vía endovenosa con estricto control, y de ahí se comenzó a usar un poco más el clotrimazol y el miconazol, con efectos muy puntuales, muy limitados, pero también muy comúnmente usados en muchas áreas. Sí, en un momento vamos a ver el espectro. ¿Ya? En eso tenemos también los triazoles, que son mucho más usados que estos otros, con mejor espectro antimicótico, con menos reacciones adversas, ya, con mayor biodisponibilidad vía oral, y llegaron al fluconazol, itraconazol, boriconazol. Son hermanitos, estos mejores que estos otros, ya, con menos reacciones adversas, y esto ustedes siempre tienen que poner en la balanza cuando están manejando este grupo de antimicóticos, porque es de esa forma que tú siempre vas a, por decir así, vas a evaluar qué usas y qué no usas, ¿sí? En eso, de estos tres, el que más usamos en la actualidad por su super espectro y super margen de seguridad es el fluconazol. Y de estos, de los imidazoles, los que más usamos y el que más usamos es el clotrimazol, siendo los dos más representativos de este grupo. En eso, dentro del espectro antimicótico, fíjense, ya, si hemos sacado el ketoconazol es por un tema de que el ketoconazol va a ser usado ya más en la parte intrahospitalaria con indicaciones específicas. Ya. Sin embargo, los que tal vez puedan ustedes usar más asociado al fluconazol, al itraconazol, al boriconazol, al posaconazol, de estos cuatro, el que más van a usar va a ser el fluconazol. Los otros van a encontrarlos en algunas presentaciones vía tópica muy particulares, ¿ya? Y bueno, en eso veamos un poco el espectro de estos cuatro, que es importante que ustedes los conozcan. En el caso del itraconazol, con muy buena respuesta en las candidiasis, ¿ya? En esto, menor respuesta sobre estos dos tipos de cándidas, con muy buena respuesta a nivel de las aspergilosis, cero respuesta a nivel de las mucormicosis, una respuesta relativa a nivel de la criptomicosis, ¿ya?
A veces puede ir muy bien y a veces no en los hongos filamentosos y en las paracoccidioides con buena respuesta. El fluconazol, fíjate, con muy buena respuesta en todas las cándidas, ¿sí? Con muy buena respuesta a nivel de las criptococosis, ¿ya? Y con muy buena respuesta a nivel de las paracoccidioidomicosis. Siendo estos hongos muy comunes en los inmunodeprimidos, pacientes con VIH, diabéticos, pacientes con cáncer, ¿ya? O con quimioterapia, por eso es que su uso aumenta en este tipo de pacientes. Y fíjense, al lado de estos, el voriconazol y el posaconazol, que son posteriores al fluconazol, ya mucho más costosos también, con muy buena respuesta a nivel cándida, y estos otros dos tipos de cándidas a nivel, con muy buena respuesta a nivel aspergilosis, ¿ya? Ninguno de los cuatro actúa a nivel de las mucormicosis, con mejor respuesta a nivel de las criptococosis, tanto el voriconazol como el posaconazol, mejor respuesta, pero a nivel de los hongos filamentosos, ya, en el caso del posaconazol, una mejor respuesta a nivel de las paracoccidioidomicosis con respuesta relativa y con cero respuesta del voriconazol a nivel de las paracoccidioidomicosis. Y en eso comparemos un poco el ketoconazol con el fluconazol, ya, si el ketoconazol es un imidazol y el fluconazol es un triazol, este ketoconazol a veces se escribe con K, a veces se escribía muy buen tiempo con C, ahora se escribe con K, ya. En esto la necesidad de que el pH bajo para su absorción, sí, hablaban de un pH ácido, el fluconazol no lo necesita, ya, perdón. La unión a proteínas es del 84%, del fluconazol del 12%, por eso hay menores reacciones adversas por el fluconazol. La vida media, fíjense, de 3 hasta 8 horas, en el caso del fluconazol, mucho más larga, son 25 horas. La biotransformación es hepática, por eso es altamente hepatotóxico, y en este caso la excreción es totalmente urinaria, sin lesionar hígado en el caso del fluconazol. La inhibición de síntesis de hormonas esteroideas, ya en el caso del ketoconazol sí, y en el caso del fluconazol no llega a inhibir las hormonas esteroideas. ¿Ya? En eso estoy viendo. En la parte de la farmacocinética, fundamentalmente el itraconazol, el fluconazol y el voriconazol, la biodisponibilidad oral para todos los casos es mayor al 70%, más del voriconazol frente al itraconazol y el fluconazol. En el caso de necesitar tal vez el pH ácido para su absorción, el itraconazol sí lo necesita, el fluconazol y el voriconazol no lo necesita, ¿ya? Llega a tener una biodisponibilidad del 99%, menor al 20% y del 65%, una vida media de 30 a 40 horas, de 25 horas y de 6 horas, fíjense la diferencia. El pasaje líquido cefalorraquídeo nos interesaría más en este caso el fluconazol, y en el caso de la eliminación, el itraconazol va a sufrir metabolismo hepático y va a ser eliminado por heces como metabolito activo. El fluconazol no es metabolizado por el hígado, llega a la parte renal sin ser metabolizado, y el voriconazol, el metabolismo es hepático por el esperma P450. Dentro de los efectos adversos asociados al fluconazol, al itraconazol y al voriconazol, fundamentalmente las reacciones gastrointestinales, la cefalea, ya, el exantema, ya, es que vamos a encontrar en la mayor cantidad de pacientes, ¿sí? Ya las reacciones gastrointestinales, fundamentalmente, además de la cefalea, el prurito y el vértigo, asociados más al itraconazol, en lugar del fluconazol, la cefalea y el exantema. ¿Ya? En el caso del voriconazol, la liberación de las transaminasas y la hepatitis tóxica, ya lo hemos visto hace un rato por qué. En el caso del fluconazol, ya puede llegar a producir alopecia, aunque esto está muy debatido. Ya en el caso del itraconazol puede llegar a aumentar también la presión arterial y disminuir el potasio. Ya, y del voriconazol, la presencia de fotopsias, que es en un 30% reversible, y el exantema cutáneo evitando la exposición al sol
cuando estamos usando este antimicótico. En eso, dentro de las interacciones producidas por los azoles, ya, al igual que la grisofulvina, los azoles son inhibidores enzimáticos del citocromo P450. Lo que hace ¿qué significa? Que inhiben el metabolismo, aumentando los niveles plasmáticos en gran cantidad de las drogas, fundamentalmente por un mecanismo de inhibición enzimática, ¿ya? Y es eso que vamos a tener cuidado cuando estamos frente a pacientes con tuberculosis, por el uso de la isoniazida, el uso de hipoglucemiantes orales, pacientes que están con tratamiento de anticoagulantes orales y pacientes con HIV con uso de la acidobudina, ¿sí? Porque lo que van a hacer es, al inhibir o generar esta inhibición enzimática, ¿ya?, van a hacer que la acción de estos fármacos disminuya. Entonces, muy cuidadosos con aquello, al igual bueno, no, esto no produce la grisofulvina, solamente los azoles pueden llegar a ser inhibidores de la síntesis de esteroides, ¿sí? En eso, al inhibir la síntesis de esteroides, puede estar asociado ya a la inhibición de cierto tipo de hormonas como testosteronas, estrógenos y progesterona, por lo que pueden precipitar cierto tipo de reacciones adversas, fundamentalmente asociadas, por ejemplo, al ketoconazol y la presencia de la feminización, como en la presencia de la ginecomastia por la inhibición de la hormona, de los esteroides a partir de la hormona testosterona, lo que va a condicionar la presencia de este tipo de reacciones adversas por el uso de los azoles. Vamos a pasar ahora a otro grupo de fármacos, como ser las pirimidinas floradas, ya como ser la flocitocina. El mecanismo de acción de la flocitocina fundamentalmente está asociada a inhibir la síntesis de la membrana plasmática, ¿sí? Inhibe la síntesis del ergosterol de membrana, ¿sí? Inhibe la síntesis del ADN en relación al 5-fluorouracilo, y es un inhibidor de la timidilato sintetasa, ¿sí? En todos los casos, lo que va a hacer es va a alterar la estructura de la membrana micótica, ¿ya? Su actividad antifúngica fundamental, y esto suele ser pregunta de parcial, al igual que la anterior diapositiva cuando hablábamos de la grisofulvina, ¿ya? Y hablábamos también de los azoles, pregunta de cajón va a ser actividad antifúngica, ¿ya? En el parcial, donde se va a preguntar sobre qué tipo de hongos actúa la flocitocina, y aquí tenemos candidiasis o las cándidas, o las infecciones de candidiasis sistémicas, las criptococosis y las aspergilosis invasivas, que igual llegan a ser también sistémicas, siendo el espectro asociada al uso de la flocitocina. Las reacciones adversas de la flocitocina fundamentalmente van a ser la depresión medular, la leucopenia, la trombocitopenia y la enterocolitis. La flocitocina, al igual que la anfotericina, viene en presentaciones endovenosas, ¿ya? Lo que hace que el manejo normalmente de la flocitocina pueda ser de tipo intrahospitalario, por lo que la flocitocina no puedes agarrar y agarrar y darle, ya te voy a dar flocitocina para tu casa, o sea, no hay eso. La flocitocina es un fármaco de uso intrahospitalario, si bien ya este fármaco tiene un margen de seguridad muy particular, ya, es que
cuando nosotros estamos usando la fluoxetosina, normalmente tenemos que hacer un monitoreo laboratorial, ya, desde las reacciones hematológicas, fundamentalmente, ya, que puede producir este grupo de fármacos, ya. Está claro también que podemos tener, ya hay presentaciones vía oral, ya, desde cápsulas, inclusive jarabes, pero que desde un tiempo a esta parte han sido o están siendo descontinuados por el daño fundamentalmente renal, ya, en el caso de la fluoxetosina, ¿sí? Por otro lado, no olviden, por favor, la presentación, la actividad antifúngica de la fluoxetosina. Vamos a pasar ahora a los antimicóticos sistémicos, como son las equinocandinas, ¿ya? Dentro de las equinocandinas, un fármaco que me interesa recordar, ¿ya?, es la caspofungina. La caspofungina fundamentalmente tiene un mecanismo de acción asociado a alterar la estructura de la membrana micótica, porque actúa a nivel del beta 1,3 de glucano, ¿ya? Inhibiendo fundamentalmente la síntesis de la membrana plasmática micótica, actuando a nivel del 1,3 beta glucano sobre la glucanosintetasa, ¿sí?, lo que provoca inestabilidad osmótica. Si se dan cuenta, la mayoría de los antimicóticos lo que hacen es actuar a nivel de la membrana micótica. Entonces, lo que condiciona ya que la mayoría de estos fármacos ha sido diseñado para poder actuar de esta forma. Entonces, en eso, dentro del espectro de la caspofungina tenemos la candidiasis, ya, SPP, inclusive la clarato y la cruzei, a diferencia de los azoles, por ejemplo, ya. La aspergilosis o los aspergilos SPP, los hongos filamentosos, los blastomices, dermatitis, Histoplasma capsulatum, los Paracoccidioides no tiene actividad frente a criptococo, hablando de la caspofungina, ¿sí? Dentro de la administración, al igual que la anfotericina, tiene que ser administrado vía endovenosa, en infusión lenta, una dosis diaria, monitoreo laboratorial estricto, tiene una amplia distribución en tejidos, en hígado, en vaso, en perintestinal, el metabolismo es hepático por hidrólisis y acetilación, ¿sí?, generando metabolitos activos, tiene una vida media de 9 a 11 horas y no se elimina por hemodiálisis, siendo una dificultad en el uso de los pacientes con insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica, más en los enfermos renales crónicos. Mucho cuidado con el uso de la caspofungina. En eso, cuando las infecciones o las superinfecciones que vamos a tener en los pacientes con HIV siempre van a llegar a ser, por ejemplo, por ciertos hongos, como ser desde los criptococos o como ser inclusive las infecciones por aspergillus, en las que vamos a encontrar lesiones ya tipo neumonía ya en los pacientes inmunodeprimidos con VIH, ¿sí? En eso, dentro de los aspectos adversos de la caspofungina, estos pueden llegar a ser escasos entre de un 3 a un 4% de los pacientes deben abandonar por toxicidad. Normalmente en la infusión vamos a encontrar fiebre y tromboflebitis muy parecido a la anfotericina, y lo que va a producir es la elevación de transaminasas. Tiene un alto margen de seguridad el uso de la caspofungina, siendo uno de los antimicóticos que podemos usar ya frente a superinfecciones y frente a
cuadros micóticos en pacientes con estas infecciones y en pacientes en los cuales vamos a necesitar. Sin embargo, la presentación o la elevación de transaminasas en el caso de una probable lesión hepática producida por la caspofungina siempre va a estar presente. Entonces, eso hace que todo fármaco debe ser siempre monitorizado y debe ser trabajado con mucho cuidado. Y es por eso que la caspofungina se usa más en el escenario intrahospitalario, siendo su manejo y su administración totalmente endovenosa, ¿sí? Lo que se cuida tanto en la anfotericina como en la caspofungina es siempre la velocidad de infusión cuando estamos administrando vía endovenosa. Tratamos siempre de hacerlo lo más lento posible para evitar siempre la toxicidad, ¿ya? Y bueno, lo ideal es siempre diluirlo, al igual que la anfotericina se diluye en solución fisiológica, ¿ya? Y a partir de ser disuelto, ya se va administrando lentamente, de manera de que se pueda ir logrando el efecto esperado, ¿sí? Dentro de las indicaciones de la caspofungina tenemos las infecciones por aspergillus en pacientes refractarios al tratamiento con anfotericina B o que presentan toxicidad grave por esta droga. Y la esofagitis candidiásica refractaria al fluconazol también es una indicación de la caspofungina. La candidemia en pacientes no neutropénicos, cuando se presente mayor eficacia ya, y menor toxicidad que la anfotericina B, siendo una opción ya frente a la anfotericina B. Y bueno, hasta ahí hemos visto las equinocandinas. Ya. Ahora vamos a pasar a la terbinafina. Ya, la terbinafina es un antimicótico muy usado que se usa mucho también en la consulta y se usa mucho en cierto tipo de hongos. Si ustedes recuerdan los epidermofitos, ya los trichofitos son las denominadas dermatofitosis, es por eso que se usa mucho la terbinafina. El mecanismo de acción asociado fundamentalmente a inhibir la síntesis de ergosterol porque actúa sobre la enzima epoxidasa, ¿sí? No olviden, pregunta de parcial va a ser el mecanismo de acción y las indicaciones o el espectro antimicótico o sobre qué hongos actúan. En eso me voy a limitar en el parcial. ¿Ya? Esta presentación la van a tener en un momento a través de Josué o de Mari, ¿ya? Dentro de las indicaciones tenemos las aspergilosis, en el caso del uso de la terbinafina, se puede usar también en Cryptococcus neoformans, en los blastomices SPP se puede usar en el Histoplasma capsulatum, ya en Pneumocystis jirovecii se ha visto buena acción in vitro, ya. Podemos usar en el epidermofitum, en el microsporium y en el trichofitum, siendo las dermatofitosis una opción de tratamiento frente a la terbinafina, ¿ya? Y la pityriasis versicolor, ¿ya? Dentro de las reacciones adversas de la terbinafina, tenemos a las gastrointestinales, ya, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, asociado a reacciones de tipo cutánea como respuesta al tratamiento el uso de una crema terbinafina, pero también ya el efecto hepático, la lesión hepática, si se dan cuenta, es común a la mayoría de los antimicóticos, al igual la terbinafina, ¿ya? En eso, no olvides que la terbinafina viene en presentaciones vía oral, ¿sí? Ya en comprimidos, venía de 250 y venía hasta de 500 de la terbinafina, ya, ahora creo que hay solamente de 250, ya. Viene en cremas y en lociones, ya, hasta en geles y en aerosoles,
Al igual que los azoles, por ejemplo, el clotrimazol vas a encontrar en vía oral, vas a encontrar en vía presentación en óvulos, spray y en cremas. Igual la terbinafina viene en ese tipo de presentaciones de uso tópico, en tabletas, pero también viene en cremas, viene en aerosoles, he visto también en lociones y he llegado a ver hasta en geles, ¿ya? Normalmente el tratamiento o el tiempo del tratamiento de la terbinafina, yo recomiendo que pueda llegar a ser hasta 20 días. Después sugiero que sí, y es más, cuando termine un tratamiento de 20 días, hagas pruebas de función hepática, pidas transaminasas, ya para ver cómo está el hígado, porque si ustedes ven, la mayoría de los antimicóticos son hepatotóxicos. Ya, lo curioso es de que las micosis no son infecciones que puedas tú mejorarlas de un día para el otro, ya, no, ves respuesta, ves que ha mejorado, ves que ha remitido, ya, pero también vas a ver que en un mes va a volver. Entonces, por eso hay que mantener un tratamiento de mantenimiento que pueda condicionar en una eliminación real de del hongo, ¿sí? Bueno, con esto yo finalizo. Por favor, en un momento voy a enviar las diapositivas a Mari y a Josué, ya, porque entiendo que esta es una teórica que me correspondía al ciclo, para que puedan tenerlo para el parcial, ya. Voy a enviarles también no voy a decir resumen, pero sí un pequeño punteo y una actualización de los antimicóticos, ¿ya? Pero de donde voy a sacar la pregunta para el parcial es de mi presentación. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? Bueno, en este momento estoy enviándole... Mari, por favor, escribime, y Josué también escribime para enviarles la presentación y puedan tenerlo ya nomás. Ya, gracias. Te estoy enviando la presentación. Ya está, ya lo tienen Mari y Josué, ellos son mis representantes. Ya lo tienen Mari y José. Mari y José se van a encargar de distribuir la presentación de esta teórica a todo el año, ¿ya? Y bueno, para mi curso, por favor, las demás presentaciones estén en el Classroom, las nuestras, ¿verdad? Entonces, con eso finalizo. Si no hay dudas en el tema de antimicóticos, y bueno, agradezco mucho su atención. Por favor, la asistencia con Josué. Josué ya sabe quiénes han asistido, fundamentalmente para mi curso. Muchas gracias. Con esto finalizo la clase. Hasta luego.